muchísimas gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a mis compañeros trabajadores de la educación y a su muy atento y amable público de este importante medio de comunicación. El tema que usted me comenta, considero conveniente trazar un marco de referencia para podernos ubicar y entonces ya concluir con una respuesta. Desde el año de 2008, específicamente el día 15 de mayo del 2008, se signó la Alianza por la Calidad de la Educación. Seguramente tienen ustedes alguna referencia de ese acuerdo que estableció nuestra organización sindical. En el establecimiento de ese acuerdo, entre otros puntos, se convino que tanto el sindicato como la secretaría debían de poner en una bolsa común las plazas docentes para ingresar al servicio. ¿Y cuál era el mecanismo? El mecanismo era que se aplicara un examen de oposición para que en base a los resultados de dicho examen se asignaran las plazas que estuvieran disponibles. Ese es el antecedente y lo cito porque no es un ejercicio nuevo para nosotros. ¿Qué característica tenía ese proceso? Que el procedimiento se llevaba a cabo mediante la expedición de una convocatoria que asignábamos tanto la representación oficial, la Secretaría de Educación y la organización sindical. Se estuvo haciendo así durante 5 años, todavía el año pasado, en 2013, llevamos a cabo ese procedimiento. A raíz de la modificación a los textos del artículo 3º y 73 constitucionales, y que de ellos se derivan las leyes secundarias, ahora es exclusivamente la autoridad educativa la que tiene la facultad de llevar a cabo, la facultad y además obligación de llevar a cabo dicho procedimiento. Ya como organización sindical nosotros no participamos en la elaboración de la convocatoria. Estamos participando como observadores, como vigilantes del proceso para que no haya inconsistencias o si las hubiera, pues poder tener la referencia y entonces tener argumentos para establecer el procedimiento que se tuviera que llevar a cabo, si es que hubiera esa condición. Eso es en cuanto a los nuevos ingresos los exámenes para los nuevos ingresos. La segunda parte de la pregunta que usted me hace en cuanto a los exámenes para los trabajadores de la educación que ya están o que ya estamos en servicio, es conveniente precisar que este esquema de aplicación de los exámenes de evaluación se tienen mandatados, se tienen establecidos para el 2015. No hemos llegado aún al proceso en el que un trabajador de la educación que esté adscrito al servicio docente, al servicio profesional docente, haya tenido ya esa experiencia. Aquí complemento la respuesta señalando que en el caso de nuestra organización sindical, previendo ya la cercanía del 2015, anticipándonos a los tiempos, el Comité Ejecutivo Nacional tiene diseñado un esquema de capacitación para los trabajadores de la educación. No es solamente un proyecto, no es teoría. En este año, a través del SINADEP, que es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente, se ofrecieron alternativas de capacitación para los nuevos ingresos. A nivel nacional y específicamente aquí en Zacatecas, una comisión representativa de la sección 34 estuvo visitando todas las escuelas normales o las 5 escuelas normales de aquí de nuestro estado, las 5 instituciones formadoras de docentes, para hacer del conocimiento de los alumnos, de los futuros profesionistas, esa alternativa de capacitación y poder enfrentar con mayores posibilidades de éxito el examen de oposición. Lo hace nuestra organización sindical con el afán de convertirnos, de garantizar que somos pioneros en esa preocupación porque haya alternativas verdaderas de capacitación. Y si la ley exige y mandata pues que la permanencia se determine en base a los resultados de un examen, pues es necesario también que nuestros compañeros o nosotros los docentes tengamos las herramientas. No queremos enfrentar un proceso en el que se trate de evidenciar algunos resultados. Se trata también de que haya las herramientas, que haya las alternativas para capacitarnos, aunque siempre existe esa preocupación por parte del magisterio de buscar alternativas de superación. Hoy la autoridad, de acuerdo con lo que mandata la ley, es la que tiene la obligación de garantizarnos esa condición, esa posibilidad. Pero recalco, en el caso de nuestra organización sindical ya nos adelantamos,
ya se echó a andar el proyecto con los nuevos ingresos, y si en 2015 se diera como se tiene establecido el proceso de evaluación, pues nuestra organización sindical estará contribuyendo de esa manera con los trabajadores para incrementar las posibilidades de capacitación. Eso es en cuanto a la temática de la evaluación. No sé si ustedes tengan alguna referencia. Hoy se dicta una conferencia por parte de Silvia Smentils, que además de ser una destacada investigadora en el ámbito educativo, hoy tiene la responsabilidad de estar dirigiendo al Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ahí tendremos la oportunidad de conocer directamente algunas opiniones que ella nos dé, sus puntos de vista, las estrategias que se tengan diseñados. ¿Existe alguna duda, bueno, sobre esta cuestión de la evaluación? Había muchos conflictos, muchas situaciones de falta de información o contradicciones en lo que decía la ley, a cómo se va a estar trabajando. ¿Sigue todavía los docentes con esa inquietud de qué es lo que va a pasar? No, hombre, en realidad, como trabajadores de la educación no somos ajenos en absoluto a los procesos de evaluación. Fuimos formados en ese esquema. Nuestro trabajo implica que a diario prácticamente estemos llevando a cabo procesos de evaluación. No somos ajenos al mecanismo y mucho menos, perdón, al proceso, mucho menos el que el ser evaluado nos genere un temor. La incertidumbre, desde mi punto de vista, lo que generó esa inconformidad, esos malestares, es la manera en cómo lo presentaron, cómo se nos presentaba o cómo se empezó a manejar el procedimiento de la evaluación, señalando que en caso de tener un resultado no satisfactorio en un examen, entonces se tendría que abandonar el servicio profesional docente. Eso es lo que realmente inquietaba, lo que generaba la incertidumbre, pero no porque nos dé temor enfrentar un procedimiento o un proceso de evaluación. Sin embargo, esta situación pues sí se va a presentar ya en un tercer examen, de que pues eran así que retirados de su labor. Otra vez vuelvo a lo mismo, la falta de precisión en la información es lo que empezó a generar esa incertidumbre. Si ustedes han tenido oportunidad de revisar lo que establece el artículo 12 de la Ley Estatal de Educación, ahí se hace un señalamiento que aclara absolutamente cuál es la condición de un trabajador en el supuesto y remoto caso de que se tuviera un resultado no conveniente, un resultado no satisfactorio en el tercer momento de la evaluación. Antes se manejaba la idea que se despedía, se llegó a manejar la idea de que la readscripción sería dentro de cualquier espacio del servicio público. Hoy la ley en ese artículo establece cuál sería el mecanismo, que tendrá que ser en funciones acordes a la categoría y acordes precisamente a la formación académica. No estaremos en otros espacios. Hace el señalamiento también en qué orden sería la readscripción, señalando que primero deberá de ser en el mismo centro de trabajo. Si no hubiera la condición, entonces en la misma zona escolar. Si no hubiera esa condición allí por cuestiones estadísticas, entonces sería dentro del mismo municipio. Y cuando ya dimos a conocer formalmente a nuestros compañeros esas precisiones, entonces pues ustedes han visto cuál ha sido el comportamiento de nuestros compañeros. Ya no existen esas inquietudes, ya no existen esas incertidumbres en ese sentido. Aunque también no sería válido, no considero válido de mi parte el dejar una verdad a medias. Una verdad a medias porque también debo de enterar y aprovechar este espacio que ustedes nos dan, enterar a nuestros compañeros que precisamente la controversia constitucional que se estableció por parte del titular del Ejecutivo Federal, por el gobierno federal hacia lo que se estableció aquí en el estado de Zacatecas, está considerando a ese artículo 12 como parte de la controversia. Y debo también informar pues que estuvimos haciendo algunas propuestas, algunas observaciones, teniendo pláticas con los diputados que eran una de las instancias demandadas para exponer nuestros puntos de vista, exponer nuestros argumentos de tipo jurídico de por qué se estableció en esos términos el artículo 12, que es uno de los impugnados. Afortunadamente coincidimos con ellos y pudimos contribuir al documento de argumentación contra la controversia constitucional. En
cuestión de las convocatorias, ¿hay irregularidad por parte de la Secretaría de Educación? Así es, desde nuestro punto de vista existen varias irregularidades, algunas muy serias. Una convocatoria para el proceso de cambios de mis compañeros trabajadores de la educación, que se enmarcan, los cambios de adscripción se enmarcan dentro de los derechos laborales que se tienen como trabajadores de la educación, y por consecuencia el mecanismo, desde mi óptica, desde mi punto de vista, debió de ser un mecanismo compartido, platicado, establecido en términos que imperaran pues los criterios de las instancias que estamos involucradas. Hace unos días manejaba que no se trata de que nosotros estemos buscando, nosotros como organización sindical, estemos buscando que en el documento aparezca nuestra firma para darle vigencia a la organización sindical. Para nosotros está absolutamente claro que la vigencia de la organización sindical no depende de que nuestra firma aparezca en un documento, en la convocatoria. Esa es la primera inconsistencia. No fuimos consultados, no fuimos invitados ni siquiera para exponer nuestros puntos de vista, para contribuir a que el proceso se llevara de la mejor manera. Otra arbitrariedad es que las convocatorias, además de haber sido emitidas de manera unilateral, se publican un viernes 4 de julio para cerrar los plazos de recepción de documentos el lunes 7. Y eso es una situación que aún a quienes no estén involucrados dentro de nuestro ámbito, el ámbito de la educación, pues es una absoluta arbitrariedad, porque mis compañeros entre sábado y domingo no podían llevar a certificar ni llevar ningún trámite para participar en dicho proceso. A raíz de eso tuve la oportunidad, o me di a la tarea, mejor dicho, de manifestar por escrito al secretario de Educación esa inconformidad, y recibimos una respuesta en la que se amplía, entre otros puntos, planteamos esas inconsistencias, esas anomalías en la convocatoria. Hicimos el planteamiento y recibimos una respuesta ampliando dicho plazo hasta el día 11. Aunque en el documento exponíamos algunas otras situaciones, se concretaron a respondernos exclusivamente en cuanto a la ampliación del plazo de la convocatoria. ¿Qué otras inconsistencias vemos en el caso de la publicación de las convocatorias? Que echando mano de algunos recursos diseñados solamente por ellos, parece que regresamos a los tiempos que aquí en Zacatecas ya se habían superado. En Zacatecas estábamos acostumbrados a participar en procesos abiertos donde el derecho del trabajador era el que imperaba para determinar un movimiento, es decir, en base a un puntaje escalafonario, que era el criterio que imperaba para la determinación de un movimiento de un trabajador, se hacían los procesos de cambios y además el proceso de incrementos. Hoy el proceso de cambios está separado del de incrementos, y para el proceso de incrementos, a diferencia de ese escenario que les describo, se determina que sea por una comisión, y otra vez comisión unilateral en la que solo participa la autoridad educativa para llevar a cabo dicho procedimiento. Esas son las principales inconsistencias que desde nuestro punto de vista tiene la convocatoria, y añado y recalco lo siguiente: aún que el artículo 33 de la Ley del Servicio Profesional Docente establece que el reconocimiento a la organización sindical, y que además se nos darán las facilidades para participar en esos procedimientos, en esos procesos, aquí en Zacatecas parece que la autoridad no logra entender ese concepto que está establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Luego de la respuesta que les dan en la Secretaría de se amplía el periodo de recepción de documentos, ya después no se tuvo contacto con el titular de la Secretaría. No hemos tenido comunicación. Ha habido poca condición de poder tener alguna plática con él. Generalmente tiene siempre muy ocupada su agenda, y no es la condición, que a mí me suena un pretexto, debo decirlo, el que tiene muy saturada su agenda y no ha habido la condición de poderlo platicar. ¿Seguirán ustedes insistiendo? Así es. Además de seguir insistiendo, vamos a estar presentes
aún que no lo establezca la convocatoria, vamos a estar presentes en los procesos de cambio para registrar los acontecimientos que se estén dando y puntualmente hacer alguna denuncia si se llega a violar el derecho de un trabajador de la educación. En cuanto a los impuestos, todo el mundo ya ahorita pagan impuestos, pero ¿cuáles son los impuestos que se les están otorgando a los docentes, los que están acordados? Bueno, mire, no es precisamente que se nos estén otorgando impuestos. Nosotros como organización sindical, como gremio, como trabajadores de la educación en lo individual, estamos totalmente conscientes que el pago del impuesto es una obligación que cualquier ciudadano mexicano tiene. Es un mandato establecido en nuestra Constitución, que es la máxima ley en nuestro país. No tenemos desconocimiento de esa situación y mucho menos queremos violentar dicho precepto. He citado en otras ocasiones que ustedes, por su función de periodismo, pueden realizar una investigación al azar, aleatoriamente, busquen el talón de cheque de cualquier trabajador, revisen su historial y verán que puntualmente, verificarán que puntualmente nos aparece un concepto 01 negativo o en el rubro de descuentos en el que estamos pagando el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el producto del trabajo. Eso es indudable. Mi invitación a que de momento que ustedes lo quieran hacer, podrán verificar que siempre ha habido de parte de los trabajadores de la educación el pago del impuesto correspondiente. El conflicto o la situación en la que no coincidimos con la Secretaría es que su mecanismo, el mecanismo que ellos aplican, no coincide en absoluto con el que nosotros diseñamos de acuerdo con lo que establece el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. En ese artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta aparecen unas tablas en las que, así a grandes rasgos se los describo, aparece en una columna los rangos de percepción que pueden ser desde $1 hasta 1,000 para que pague un determinado impuesto, de 1,001 a otra cantidad para que pague otro determinado impuesto. Esos rangos están establecidos de manera mensual y en la parte en la que no coincidimos con Secretaría es en la siguiente. Supongamos que algún trabajador tiene una percepción de 3,000 pesos a la quincena, un mero supuesto, solamente uso un número para tratar de ser un poco más explícito. Entonces es válido que esa percepción quincenal de 3,000 pesos se multiplique por 2 para entonces ubicarla en un monto mensual y aplicarle el impuesto correspondiente, sin ningún problema en ese sentido. En lo que no estamos de acuerdo, en lo que no coincidimos, es en el mecanismo en que aplican o utilizan para establecer o señalar cuál es el impuesto que le corresponde a los bonos que recibimos y que son parte de las prestaciones que se lograron obtener en el marco de la negociación con los gobiernos de los estados. Situación que no es exclusiva de Zacatecas, es una situación a nivel nacional. No coincidimos en el pago de los impuestos porque el ejemplo más palpable, más señalable, es el caso lo que nos sucedió en el mes de mayo. En el mes de mayo, dentro de esas prestaciones que tenemos convenidas y conseguidas, establecidas de manera formal, recibimos el pago de una quincena adicional como pago por el Día del Maestro, el bono del Día del Maestro, así lo conocemos nosotros normalmente. Pues no estamos de acuerdo que a esa quincena, a ese bono adicional, se le aplique el mismo mecanismo, porque eso, al aplicarle ese algoritmo de multiplicarlo por 2, definitivamente no coincide porque no es un monto mensual, esa es una percepción anual y por consecuencia desde nuestra óptica debería de ser distribuido en el periodo anual para entonces aplicarle el impuesto correspondiente. Y no es el hecho de que nos estemos obsesionando, que estemos en una postura de cerrazón, de no entender. El problema es que no han sido capaces de demostrarnos que estamos equivocados, que estamos haciendo un supuesto mal fundamentado. Y si no nos demuestran lo contrario, significa que algo tenemos de razón, por no decir que tenemos absolutamente la razón, ¿sí? Pero si estuviéramos equivocados y hubieran tenido por lo menos la atención de hacernos una clarificación con un ejercicio,
pues en otro escenario estaríamos, porque le digo, no estamos en esa postura de que queramos ser una élite especial a la que no se le cobren los impuestos o quedar exentos del pago de los mismos. Estamos totalmente conscientes de esa obligación, pero queremos claridad en el mecanismo que aplica la Secretaría. Al respecto, ustedes están insistiendo en que se les... Desde que detectamos la situación, establecimos formalmente una comisión para que le diera seguimiento, pero ha habido evasivas, ha habido situaciones retardatorias de parte de la Secretaría y no ha habido la condición de que podamos tener una respuesta satisfactoria. ¿Han pensado por reunirse sindicatos de diferentes estados? Así es. Para hablar directamente con el personal federal y que les aclare esta situación tanto de... No precisamente en ese esquema de reunirnos entre sindicatos o entre secciones sindicales, porque el problema prácticamente yo lo conozco, yo lo vivo aquí en Zacatecas. Nuestro vecino estado de Aguascalientes tiene otro esquema y no hay esa condición. No hubo esa condición de la aplicación en ese sentido de los impuestos. Más bien, la invitación, el ejercicio que estamos construyendo es que las organizaciones sindicales de aquí del estado de Zacatecas y específicamente las organizaciones sindicales del ramo educativo implementemos medidas conjuntas. Lo estamos trabajando ya. Bueno, obvio de aprovechar esta inmejorable oportunidad de señalar que no solamente son esas inconsistencias las que tiene la autoridad educativa, sino que tenemos alguna otra problemática. Les cito, por ejemplo, el pasado 15 de mayo, los trabajadores de la educación que cumplieron 30 años y 40 de servicio reciben un estímulo económico, un reconocimiento por parte de la Federación creada por decretos presidenciales. Por ejemplo, el de 30 años de servicio, creado en el año de 1973, cuando fue presidente el licenciado Luis Echeverría Álvarez, para reconocer precisamente 30 años en el servicio docente. Otra, la de 40, que fue creada en el periodo del general Lázaro Cárdenas, y se establece el otorgamiento de esos reconocimientos a quien cumplió los 30 y los 40 años de servicio docente. Hay algunos de mis compañeros que están sufriendo las consecuencias de la arbitrariedad de la autoridad, de los criterios unilaterales, y no fueron merecedores de ese reconocimiento. Su argumento, el principal caso, y que es los que estamos defendiendo, porque no estamos también defendiendo situaciones que no tengan un argumento, el haber sido parte de alguna administración gubernamental a nivel municipal o haber estado comisionado de algunos otros espacios, cuando en ese tiempo, antes de que existieran las modificaciones o la implementación de las leyes secundarias, teníamos construido un acuerdo firmado, que en el momento que sea necesario lo puedo exhibir, que permitía a los trabajadores de la educación el poder desempeñarse en esos ámbitos de la vida pública sin tener menoscabo en los derechos laborales. Y hoy la autoridad, de manera unilateral y desde mi punto de vista totalmente arbitrario, solamente porque tienen la confianza del señor gobernador, determinan detener los cheques. Es una situación que estamos atendiendo y que aprovecho también para hacer la denuncia por esa actitud que tiene la autoridad. Debo de citar también fallas en la administración. Fallas en la administración porque hace tiempo también tuvimos referencia, ustedes lo conocieron, de que los trabajadores de la educación fueron objeto de la posibilidad de que se les coartara el derecho a recibir un crédito de Fobiste porque no se habían hecho los depósitos correspondientes. Y la misma situación está imperando en cuanto a lo de Forte. El Forte es un fondo de ahorro que se tiene a nivel federal. Hace tiempo tuve oportunidad de verificar que no hay los depósitos correspondientes que se hacen, y no solamente descuentos que le corresponden a la autoridad, sino los mismos descuentos que se le hacen a los trabajadores no se han reportado a donde corresponden. El programa de refinanciamiento, un programa que logró establecer nuestro presidente nacional, el maestro Juan Díaz de la Torre, con el titular del Poder Ejecutivo, con el presidente Peña Nieto, y que a la fecha,
y que a la fecha no se ha podido aterrizar en Zacatecas, aún que formalmente desde el mes de febrero le solicité al secretario de Educación un código de descuento para poder operar el programa. Es fecha que no ha habido la atención que ha sido planteado no solamente en esa ocasión de manera escrita, sino que en múltiples ocasiones, y solamente he recibido evasivas de su parte para determinar cuál es el código y poder operar ese programa. Esta falta de cumplimiento, fallas en la administración, también va en el sentido de que hay compañeros que tienen contratados algunos seguros individuales y nos hemos encontrado con casos de que se tiene dificultad para cobrar ese seguro porque la Secretaría no ha hecho los depósitos correspondientes a las aseguradoras, y eso repercute luego que mis compañeros tengan problemas, más bien dicho los beneficiarios de algún seguro, de algún trabajador de la educación, tengan problemas para hacer el cobro correspondiente. En otro de los asuntos, no hay absoluta claridad en la siguiente situación. A partir del 1 de abril del 2007, cuando se modifica la ley del ISSSTE, se implementan dos alternativas de recibir la pensión. Una, el de cuentas individuales, y otra, el régimen anterior, marcado, que nosotros conocemos como artículo 10º transitorio. Quienes de manera voluntaria o quienes ya obligó la ley a permanecer en el sistema de cuentas individuales, no hay una absoluta claridad ni una difusión adecuada para invitar a los trabajadores a que hagan un depósito, a fomentar el ahorro en ese rubro del ahorro solidario, para que su pensión sea realmente rentable cuando la vida laboral concluyera. No hay claridad si los depósitos se han hecho, no hay claridad también en la difusión que se debe dar en ese sentido. En un problema específico es el caso, ahorita me regreso un poquito a las anomalías de las convocatorias. En el caso específico de educación inicial, nos encontramos con una publicación, verifíquenlo por favor, en la que solamente se señala la participación del personal docente, es decir, excluyen al directivo y al de supervisión, lógico que aunque es muy reducido el número de personas que ostentan esas categorías, pues la convocatoria de entrada, de antemano, les está impidiendo al personal directivo el participar en ese proceso. ¿Y por qué? Porque están guardando el espacio que representa la dirección del CENDI número 1. Por eso no se publicó en la convocatoria. Eso es algo específico de las inconsistencias que tiene las convocatorias. Y ya muy particular, una situación específica es la actitud que tiene la autoridad educativa. Recientemente tengo la queja del maestro Abel Rodríguez Curiel, que durante por lo menos 4 años ha estado comisionado como presidente árbitro de la Comisión Estatal de Educación, y por el hecho de tener divergencia en las opiniones o haber tenido la osadía de oponer sus puntos de vista con el contador administrativo, inmediatamente es víctima de una represión, de ofensas vía telefónica, y además hasta el día de ayer, no sé el día de hoy, hasta el día de ayer, un autoritarismo manifestado en la retención de su cheque. Y aquí está el documento donde el coordinador administrativo hace el señalamiento, el hostigamiento de decirle que le quiere un informe pormenorizado de lo que ha estado haciendo, cuando todos sabemos cuál ha sido la comisión que está desempeñando el maestro Abel Rodríguez Curiel, ¿sí? Ese tipo de inconsistencias estamos viviendo los trabajadores de la educación aquí en Secretaría. Por eso, una vez más, recalco que me urge, tengo la urgencia de tener una plática con el señor gobernador. Ya lo hice formalmente mediante un documento, y lo hice porque tengo la seguridad que la sensibilidad de nuestro gobernador y el compromiso que tiene con los zacatecanos nos va a permitir exponerle este tipo de anomalías que estamos enfrentando, y lógicamente que con esa sensibilidad
podremos tener una respuesta satisfactoria para encontrar un cambio en la actitud de la autoridad de la Secretaría. Anteriormente se había visto este tipo de situaciones, ¿tiene tiempo? No me había tocado. En la experiencia que yo tengo en el ámbito sindical, no había habido esta condición. Una actitud arbitraria, una actitud de parte de las autoridades de la Secretaría, pregonando incluso la desaparición de la organización sindical. No de manera formal, lógico, no se exponen ni se exhiben en ese sentido, pero en la práctica y por comentarios en otros espacios, el pregón de la desaparición de la organización sindical, cuando ustedes conocen que existen en las leyes que se derivaron de la reforma educativa, de la reforma en los artículos 3 y 73, el reconocimiento pleno a la organización sindical, en un artículo 6 de la Ley General de Educación, en un artículo 33 de la Ley del Servicio Profesional Docente, en un artículo 33 del Servicio Profesional Docente, en un punto 3 del apartado antecedentes del Acuerdo Único de Negociación que se firmó el día 13 de mayo de este año en los patios de la Secretaría de Educación Pública, en la que estuvo como representante del gobierno federal, no solamente como secretario de Educación, sino como representante del Poder Ejecutivo, representante del gobierno federal, el licenciado Choaifet Chemor. En ese documento donde se estableció el proceso de negociación única, se hace el reconocimiento pleno a la organización sindical. Un artículo 6 de la misma Ley Estatal de Educación que hace el reconocimiento. Y si eso no bastara, un acuerdo que logramos establecer con el Poder Ejecutivo Estatal, con el gobierno estatal, con el gobierno del Estado de Zacatecas, el día 18 de octubre del 2013, un documento de 7 puntos y que específicamente en el punto número 1, el gobierno del Estado reconoce plenamente la vigencia de la organización sindical y el reconocimiento a las minutas de acuerdo que logramos establecer en ese marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica desde mayo del 92 hasta que se signó el Acuerdo de Negociación Única. ¿Cuál cree que sería la finalidad de la Secretaría de Educación al estar bloqueando ustedes y pues sacarle los se presta muchas conjeturas, a muchas hipótesis, entre ellas el de manejar exclusivamente sin una institución de oposición los criterios que se les antojen para determinar la situación laboral de los trabajadores. Basta este ejemplo de que a la primera situación o el primer momento en que un trabajador se atreve a oponer sus puntos de vista, inmediatamente se ejerce el autoritarismo. Y eso, bueno, finalmente a lo mejor no sería tan grave, aunque es excesivamente grave, pero no lo dejemos en ese sentido. No le demos tanta importancia para que no se piense que es un caso específico o que es otra situación. Lo grave es que llegáramos a escenarios del 2015 cuando se lleven a cabo los procesos de evaluación y que existan criterios autoritarios para determinar una situación. Eso es lo grave, el no atenderlo desde este momento y que sigamos permitiendo la actitud de la autoridad en ese sentido. Eso sería lo grave. Muchísimas